oficina en San Borja despacha un abogado de baja estatura, pero con un encumbrado padrino. ¿Usted no es una nota acerca del señor Tapia? Su nombre, Sergio Tapia Tapia. Hoy, otro de los célebres asesores del almirante Luis Gianpietri. El último domingo, el diario Perú 21 identificó a Sergio Tapia Tapia, un abogado ligado a la Marina de Guerra, cuando estuvo tomada por la dupla Fujimori-Montesinos. El abogado Tapia se ha especializado en defender a los marinos, acusados de haber cometido violaciones a los derechos humanos. Sin embargo, el 9 de septiembre del año pasado, Tapia estaba cómodamente sentado en un consejo de ministros de un gobierno democrático. Tapia Tapia es otro de los amigos del almirante Gianpietri. Cualquier atropello, violación a los derechos humanos, cualquier maltrato físico que se daba en el Perú, Tapia iba a defender a los agresores. Antes de ser defensor de marinos, y contrario a lo que les enseñó el almirante Miguel Grau, no respetaron los derechos humanos de sus adversarios. Tapia fue un piadoso creyente, aficionado al teatro. Aquí, el joven Tapia interpretando a un personaje recordado por ser poco tolerante. El joven Tapia era además un dinámico organizador de las patrullas de seguridad escolar, homenajeadas en ese tiempo por Edgar Hoover, el controvertido y oscuro jefe del FBI. En 1975, Sergio Tapia tenía 25 años y, según registros públicos, ya había fundado una editorial llamada Forja. En los registros de Forja, junto a Tapia Tapia, aparece Luis Fernando Figari Rodrigo, el fundador del Sodalicio de Vida Cristiana, una congregación católica sentada a la derecha en Roma. Aunque duró poco tiempo, Figari y Tapia tuvieron igual participación en Forja. Hoy, Tapia defiende a marinos que presuntamente violaron derechos humanos y Figari es el pastor del Sodalicio, institución que, por cierto, ha dicho que Tapia dejó de tener relación con ellos en 1976 y por ende con el hermano, ahora casi inaccesible, Luis Fernando Figari. Durante los 80s, el abogado Sergio Tapia empezó a establecer su relación con la Armada peruana, asesorando a la Escuela Naval y trabajando en la Dirección de Informaciones y en la Escuela de Inteligencia Naval. Su más conocida labor, sin embargo, ha sido la defensa del temible Comandante Camión, el prófugo capitán de corbeta Álvaro Artaza Adriancén. En 1984, el comandante Camión, responsable entonces de la base militar de Guanta, se acantonó en el Estadio Municipal del pueblo para convertirlo en un centro de reclusión. Los sobrevivientes de Guanta ahora lo recuerdan como una bestia negra. La de Camión fue la etapa más violenta en Guanta. Álvaro Francisco Artaza Adriancén. Cuando saltaron las primeras denuncias contra el capitán Álvaro Artaza, Camión fue dado por muerto, pero antes de desaparecer, se dio maña con la parca para firmarle un poder absoluto a Sergio Tapia Tapia, un poder que le permitía incluso abrir y cerrar sus cuentas bancarias. Hoy pesa sobre el comandante Camión la responsabilidad de varias fosas clandestinas halladas con decenas de cadáveres y la desaparición del periodista Jaime Ayala. Años más tarde, Sergio Tapia se convirtió en el apoderado de la familia de Artaza, pero la fama como defensor de muertos, viviendo en otro lado, le valió a Sergio Tapia para ganarse la confianza de Montesinos.
En 1991 lo nombraron por primera vez el agente del Estado peruano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos para el caso del Frontón. Desde ese año, Sergio Tapia se dedicó a defender ante la Corte y la Comisión Interamericana los casos más escandalosos de violaciones flagrantes de los derechos humanos durante el gobierno de Fujimori y Montesinos. Trataba de negar las denuncias que se presentaban. Decía que el gobierno actuaba bien. Por ejemplo, en el caso de Baru Sichel decía que no había retiro de la nacionalidad, ni tampoco lo habían querido acusar por traición a la patria en el fuero militar. En el caso de Gustavo Chessi decía que no había abuso, a pesar de que tenía un habeas corpus en su favor y estaba preso en el cuartel Simón Bolívar de Pueblo Libre. En el caso del general Robles lo llamaba traidor y Felipe decía que no, que eso era una opinión y que el Estado tenía el derecho de procesarlo a un militar retirado. Entonces siempre justificaba, siempre ayudaba y siempre defendía a los violadores, a los derechos humanos y a los gobiernos como el de Fujimori y de Montesinos, que se convirtieron en autocracia y que arrasaban pues con los derechos fundamentales, ¿no? Tapia también defendió a la dictadura por las denuncias de la matanza de la tortura y la del espionaje telefónico contra los políticos y los periodistas de la oposición. Para justificar al gobierno perpetrador, Tapia viajaba en nombre del Estado, tanto a Costa Rica como a Washington, y utilizaba los argumentos más escabrosos para defender la estrategia de Vladimiro Montesinos. ¿Cuál fue la justificación más alucinante que usted escuchó? Bueno, desde el punto de vista legal, era aquella cuando señalaban que las resoluciones de habeas corpus que ordenaban la libertad de las personas injustamente detenidas eran declaradas inaplicables por la justicia militar, y él decía que eso era correcto y que estaba dentro de lo legal, porque los militares que tienen un fuero distinto tienen todo el derecho de no cumplir los habeas corpus. Entonces, ¿en qué mente de abogado o estudiante de derecho puede caber eso? En mayo de 1995, Sergio Tapia fue condecorado con la Orden Cruz Peruana al Mérito Naval en el grado de Caballero Blanco. La distinción se lo opuso el jefe del Estado Mayor General de la Marina de entonces, Luis Gianpietri Rojas. Cuando cayó la dictadura, Tapia mantuvo firmes sus convicciones. En marzo de 2003, el ministro Aurelio Loré de Mola lo contrató mediante esta resolución para defender al grupo de 16 marinos investigados por el caso El Frontón. Tapia le podía cobrar al Estado peruano hasta 280.000 soles. Hasta hoy, Tapia sigue defendiendo a los marinos encausados. ¿Quién es el abogado actualmente de esos marinos en ese proceso? El abogado Sergio Tapia Tapia. ¿Cuándo ha sido la última diligencia en la cual lo ha visto usted? Yo lo he visto personalmente, ha sido una reconstrucción. ¿Cuándo fue eso? La reconstrucción ha sido en fines de enero, me parece. La confianza que obviamente depositó Montesinos en él, de lo contrario no lo hubiera nombrado defensor del Estado ante la CID, lo salvó de ser protagonista de un Vladivideo. Hemos visto que jueces, fiscales, militares y policías y allegados al entorno de Fujimori y Montesinos recibían un plus adicional, les daban una plata extra para que puedan cumplir entre comillas su función. Evidentemente al defensor de los violadores a derechos humanos en Washington y en San José deben haberle dado una bolsa adicional. En mayo de 2005, Tapia asistió a la primera diligencia testimonial de la ahora presidente Alan García, pero la frustró. Uno de los abogados que estaban con nosotros lo vio al señor Tapia conversando previamente con el ahora presidente García, poniéndose de acuerdo en qué es lo que iba a declarar. ¿Qué sucedió? Sí, hubo un incidente en ese momento, se tuvo que suspender la diligencia. En esta foto de marzo de este año, Sergio Tapia aparece entregando regalos en representación de su actual jefe, el vicepresidente Luis Gianpietri. El gobierno regional del Callao, que preside Alex Uri, organizó el evento. Porque acá vemos cómo el señor Gianpietri, por ejemplo, ayer en el pleno del Congreso, Víctor Andrés García Belaúnde le preguntó al primer ministro por qué el despacho de la primera vicepresidencia tiene asignado un presupuesto
El congresista García Belaúnde presentó los recibos donde se acredita que el abogado Sergio Tapia cobra 12.000 soles por asesorar a Giampietri. Pero acá hay un decreto, aquí hay una resolución suprema, la 17 del 2007 PCM, con cargo al presupuesto de la primera vicepresidencia de la República. Sueldos a un señor Tapia Sergio, 12.000 soles, que es un conocido defensor de los violadores de derechos humanos. El vicepresidente Giampietri pidió la palabra, pero no respondió la gravísima pregunta planteada por el congresista. Al contrario, se robó la calidad de emblema nacional y dijo que García Belaúnde odia a las Fuerzas Armadas. Su odio hacia las Fuerzas Armadas y hacia mi persona es evidentemente claro y hoy día todo el mundo en el Perú lo ha podido comprobar. Cuando encontramos a Sergio Tapia esta semana, estaba muy apurado y que nos llamaría cuando tuviera tiempo. Antes nos lanzó una amenaza. La imagen y la palabra que están protegidas por la ley como propiedad como derechos humanos. El abogado Sergio Tapia es un remunerado funcionario del Estado. La Constitución le garantiza a la prensa la libertad de investigar su pasado y su presente. De otro lado, la imagen que ha labrado para sí mismo el abogado Tapia es incuestionablemente suya. Nadie que respete los valores democráticos y la vida se la envidiaría.